Antes de escuchar una sola palabra más, haga algo que el 98% nunca hace. Suscríbase ahora, no por lealtad a un canal, sino por supervivencia mental. Lo que está a punto de oír no es motivación, es un mapa de separación entre los que despiertan y los que desaparecen lentamente sin darse cuenta. Si este conocimiento se pierde, usted vuelve a dormir. Si se queda, ya no podrá fingir que no sabía. La mayoría vive, algunos sobreviven, y solo un 2% domina. No porque sean más inteligentes, no porque tengan suerte, sino porque ven algo que los demás no soportan mirar. Las estadísticas son frías, casi crueles. En cualquier sociedad, en cualquier época, una minoría ínfima concentra poder, influencia, libertad y tiempo. No trabajan más horas, no sufren más, no son más positivos, simplemente operan bajo un sistema mental distinto. Uno que permanece invisible para la multitud porque resulta incómodo, incluso aterrador. Imagine un espejo, pero no uno limpio. Un espejo oscurecido, manchado por años de excusas, ruido y autoengaño. El 98% se mira ahí todos los días y confunde esa distorsión con identidad. El 2% rompe el espejo. Este es el primer secreto prohibido. La mayoría no fracasa por falta de capacidad, sino por adicción psicológica a la comodidad emocional. Y esta adicción es tan profunda que se defiende a sí misma como si fuera verdad absoluta. Napoleon Hill lo advirtió hace casi un siglo cuando habló del hábito de derivar. Personas que no deciden, no eligen, no gobiernan su mente. Hoy, la neurociencia moderna lo confirma con nombres más sofisticados. Sesgo de status quo, evitación del dolor cognitivo, economía de la atención. El cerebro humano, cuando no es entrenado, prefiere una mentira familiar antes que una verdad que exija transformación. Estudios en psicología cognitiva muestran que el cerebro gasta menos energía repitiendo patrones conocidos, incluso cuando estos conducen al fracaso. Universidades como Stanford y MIT han demostrado que el ser humano confunde repetición con seguridad y seguridad con verdad. El resultado es devastador. Millones viven dentro de una narrativa que no eligieron conscientemente. El 2% hace algo radicalmente distinto desde el inicio. No negocia con sus ilusiones. No suaviza la realidad para proteger su ego. Practica lo que en términos neurocientíficos se llama metacognición activa. Observar el propio pensamiento como si fuera un objeto externo, frío, casi sospechoso. Este acto parece simple. En realidad, es violentamente incómodo. Las tradiciones antiguas ya lo sabían. En el budismo se habla de avidya, la ignorancia que no es falta de información, sino resistencia a ver. En el cristianismo primitivo, la frase "la verdad os hará libres" no era poética, era una advertencia. La verdad primero hiere, luego libera. En la mitología griega, quienes miraban directamente a la gorgona, sin preparación quedaban petrificados. La metáfora es clara. Ver sin fortaleza interior destruye. Aquí ser ya el primer signo de peligro invisible. La escena es cotidiana. Una persona escucha algo que desafía su identidad, sonríe, asiente, y luego lo ridiculiza en privado. Ese sonriso venenoso es la señal, no de superioridad, sino de defensa. El ego acaba de cerrar la puerta. En ese instante, la mente elige permanecer en la sombra. Otro signo aparece en silencio. La necesidad compulsiva de validación externa. Cuando una decisión necesita aplausos para existir, ya está contaminada. El 98% decide mirando alrededor. El 2% decide mirando hacia adentro. Y acepta el aislamiento temporal como precio. Este fenómeno no se limita al individuo, se propaga. Familias enteras viven dentro de campos de distorsión de la realidad, donde repetir siempre fue así y reemplaza cualquier análisis. Grupos refuerzan mutuamente sus límites invisibles. Sociedades enteras entran en estados de posesión colectiva, donde ciertos sueños son ridiculizados antes incluso de ser comprendidos. El arquetipo es antiguo, la aldea que expulsa al que piensa distinto, no porque esté equivocado, sino porque su presencia rompe el hechizo. El 2% aprende temprano una regla brutal. No todo vínculo merece ser mantenido durante una transformación. Esto no es crueldad, es estrategia de supervivencia psíquica. Aquí entra el primer protocolo de protección. No es motivacional, es táctico. Desarrolle la conciencia como escudo. Observe sus reacciones emocionales como señales, no como órdenes. Cuando algo lo incomode profundamente, no huya, deténgase. Ese malestar es la frontera
entre quien usted fue y quien podría ser. Implemente el límite inmediato. No discuta sus visiones con quien no ha demostrado capacidad de pensar en silencio. No explique lo que aún está gestándose. Las ideas, como embriones, mueren cuando se exponen demasiado pronto, y si el entorno se vuelve hostil a su claridad. Practique la retirada estratégica. El guerrero antiguo sabía cuándo avanzar y cuándo desaparecer en la niebla. El 2% no necesita aprobación, necesita lucidez. El clímax de este primer secreto es simple y aterrador. La mayoría no está dormida porque no pueda despertar. Está dormida porque, en el fondo, no quiere pagar el precio de verse sin máscaras. Y una vez que usted ve esto, el mundo ya no vuelve a parecer el mismo. El momento más peligroso no es el inicio, tampoco el fracaso, es la cercanía al logro. Las estadísticas psicológicas lo confirman. La mayoría de los abandonos no ocurren al principio del camino, sino cuando el objetivo ya es visible, cuando el cambio deja de ser una fantasía y empieza a exigir una muerte simbólica. Algo debe desaparecer para que lo nuevo exista, y el cerebro humano odia las pérdidas, incluso las necesarias. Aquí está el segundo secreto que el 98% jamás acepta. No temen fracasar, temen transformarse. El autosabotaje no es un error, es un mecanismo de defensa. Desde la neurociencia, se sabe que el cerebro construye una identidad funcional basada en hábitos, roles y recompensas emocionales. Cuando una meta amenaza de esa identidad, el sistema límbico activa alarmas internas, ansiedad sin causa aparente, procrastinación súbita, conflictos innecesarios, cansancio misterioso. No es debilidad, es el cerebro intentando preservar lo conocido. Napoleon Hill lo describía como la mente controlada por el miedo al éxito, aunque en su época no existían resonancias magnéticas ni estudios sobre la amígdala cerebral. Hoy, universidades como Harvard han demostrado que el cerebro procesa el cambio profundo como una amenaza biológica, incluso cuando el cambio es positivo. El éxito implica responsabilidad, visibilidad, ruptura de pactos invisibles con el entorno. Para muchos, eso es intolerable. Imagine una escena silenciosa. Una persona sola, de noche, frente a una pantalla apagada. Todo está listo, la oportunidad está ahí, y, sin razón lógica, decide posponer. Ese instante es sagrado y trágico. Las tradiciones antiguas lo sabían. En la Biblia, el pueblo que huye de Egipto entra en pánico justo antes de la tierra prometida. Prefieren volver a la esclavitud conocida que enfrentar la incertidumbre de la libertad. En el budismo Zen, se advierte que el último paso antes del despertar es el más difícil, porque el ego entiende que está a punto de disolverse. En la mitología, Orfeo pierde a Eurídice no al descender al inframundo, sino al mirar atrás justo antes de salir. El mensaje es siempre el mismo. Cuando el cambio es irreversible, la mente entra en pánico. Los signos de alerta aparecen como escenas de una película de suspenso psicológico. Primero, la narrativa interna se vuelve extrañamente cruel. Pensamientos que nunca estuvieron ahí surgen como susurros. ¿Quién te crees? No es para tanto. Mejor asegúrate. Es el silencio mortal antes del retroceso. Luego, el entorno parece conspirar. Discusiones innecesarias, problemas menores amplificados. Personas del pasado reaparecen como fantasmas, recordándole quién solía ser. No es coincidencia, es la psique buscando anclas. Finalmente, aparece el síntoma más peligroso, la falsa espiritualización del abandono. Frases como no era el momento, el universo no quiso, prefiero paz. El ego aprende a disfrazarse de sabiduría, para no morir. Ese es el sonriso venenoso más sofisticado de todos, a nivel colectivo. Este patrón se replique como una epidemia silenciosa. Familias enteras desarrollan pactos invisibles de mediocridad emocional. No destaques, no cambies, no seas diferente. Grupos sociales crean campos donde el éxito es tolerado, solo si no amenaza la jerarquía interna. Sociedades completas castigan al que rompe el molde, no con violencia directa, sino con aislamiento sutil. Carl Jung lo llamaría posesión por la sombra colectiva, cuando el miedo, no resuelto de muchos, se proyecta sobre uno solo. El 2% aprende a identificar este momento exacto. Y aquí su comportamiento se separa definitivamente del resto. No negocian con la voz interna que pide retroceder. La observan, la reconocen, y avanzan igual. El protocolo de protección es claro y severo. Primero, conciencia como escudo. Nombre el fenómeno. Cuando el miedo aparece cerca del logro,
No lo interprete como señal de error, sino como confirmación de que está cruzando un umbral real. Segundo, límite inmediato. Reduzca la exposición a opiniones externas en fases críticas. El éxito incipiente es frágil. No se protache con explicaciones, sino con silencio estratégico. Tercero, retirada estratégica del pasado. Personas, hábitos y narrativas antiguas deben quedar atrás, aunque duela. No todo puede acompañarlo al otro lado. El 2% acepta este duelo sin dramatizarlo. El clímax de este segundo secreto es inquietante. La mayoría no se autosabotea porque sea incapaz. Se autosabotea porque, en el fondo, prefiere una identidad pequeña pero conocida a una grande e incierta. Y cuando usted entiende esto, empieza a reconocer el momento exacto en que otros retroceden y decide no imitarlos. Hay una verdad que rara vez se dice en voz alta. Despertar tiene consecuencias. No consecuencias místicas, consecuencias sociales, psicológicas, humanas. El tercer secreto, que separa al 2% del resto, es brutal. Cuando una persona rompe el hechizo mental de la mayoría, el sistema intenta expulsarla, no siempre con violencia, a veces con algo peor: indiferencia, burla, aislamiento, sabotaje emocional. Las estadísticas sociales lo demuestran de forma indirecta. Estudios en psicología social y neurociencia grupal revelan que los grupos humanos reaccionan de manera defensiva cuando uno de sus miembros altera la narrativa compartida. El cerebro colectivo interpreta la diferencia como una amenaza a la cohesión, y lo que amenaza a la cohesión debe ser neutralizado. Paul Hill lo describía como la presión del entorno, esa fuerza invisible que empuja al individuo a volver al promedio. Hoy, la ciencia lo llama conformidad normativa y castigo social implícito. Investigaciones de universidades europeas y norteamericanas muestran que quienes desafían creencias dominantes suelen recibir microagresiones psicológicas, interrupciones constantes, desvalorización sutil, cambios de actitud difíciles de explicar. Imagine la escena. Usted no discute, no impone, no ataca. Simplemente cambia, y eso basta. Las conversaciones se vuelven incómodas. Las miradas se cargan de algo que no estaba ahí antes. El silencio se alarga, el campo se enfría. Aquí entra la sabiduría ancestral. En los textos cristianos, el profeta nunca es rechazado por los extraños, sino por los suyos. En el budismo, se advierte que el apego al grupo es una de las cadenas más fuertes del samsara. En la filosofía estoica, Epicteto insistía: quien busca vivir según la verdad debe aceptar ser incomprendido. El arquetipo es eterno. El que sale de la caverna de Platón no es celebrado al volver, es ridiculizado y, si insiste, atacado. Los signos de alerta aparecen como escenas silenciosas de una película oscura. Primero, la redefinición de su identidad por otros. Ya no es ambicioso, es egoísta. Ya no es disciplinado, es obsesivo. El lenguaje se vuelve un arma. Su crecimiento necesita ser reinterpretado como defecto para que el grupo conserve su equilibrio. Luego, aparece la culpa inducida. Comentarios aparentemente inocentes. Ya no eres el mismo. Antes eras más simple. Te estás alejando. No es nostalgia, es miedo proyectado. El grupo siente que usted está rompiendo un pacto no verbal, el pacto de permanecer igual. Finalmente, ser ya el ataque más sutil. La normalización del abandono. Dejan de invitarlo, dejan de contar con usted. No hay conflicto abierto, solo un silencio mortal que busca que usted regrese por soledad. Este fenómeno no es individual, es colectivo. Familias enteras mantienen su identidad a través de límites invisibles. Grupos sociales crean campos de distorsión, donde el éxito solo es aceptable si no desafía la narrativa común. Sociedades completas castigan al diferente no con leyes, sino con exclusión emocional. Jung lo llamaría la sombra proyectada, aquello que el grupo no puede integrar de en sí mismo. Lo persigue afuera. Y aquí ocurre la gran bifurcación. El 98% cede, el 2% comprende. Comprende que no está siendo castigado por estar equivocado, sino por estar adelantado. Comprende que la resistencia externa es un reflejo del conflicto interno de los demás. Comprende que intentar convencerlos sería inútil y desgastante. Aquí entra el protocolo de protección más delicado de todos. Primero, conciencia como escudo. No personalice el rechazo. No es contra usted, es contra lo que representa. La lucidez sin ego es la única defensa real. Segundo, límite inmediato. Deje de justificar su camino. Las explicaciones excesivas
son una forma inconsciente de pedir permiso. El 2% no pide permiso para evolucionar. Tercero, retirada estratégica emocional. No corte vínculos con rabia, sino con claridad. Mantenga la compasión, pero retire el acceso a su energía. No todos merecen entrar en su proceso interno. Y ahora, escuche esto con atención absoluta, porque aquí va el CTA integrado en el corazón del mensaje. Si está escuchando esto, y algo dentro de usted se siente incómodo, no cierre el video, no huya, suscríbase ahora, porque este canal no existe para agradar a la mayoría, sino para acompañar a quienes ya comenzaron a ver, y no saben aún cómo atravesar la soledad del despertar. El clímax filosófico de este tercer secreto es perturbador. La mayoría no ataca al que despierta porque sea peligroso. Lo ataca porque les recuerda lo que eligieron no ser. Y cuando usted entiende esto, deja de buscar aprobación y empieza a caminar con una calma que asusta. No es una batalla ruidosa, no hay gritos, no hay colapso visible, solo un desgaste lento. El cuarto secreto del 2% es incómodo porque destruye una de las mentiras más populares de nuestra época. La idea de que el problema es la falta de motivación. No lo es. La motivación es volátil, hormonal, frágil. El verdadero conflicto ocurre en un plano más profundo, la guerra entre el sistema dopaminérgico y la conciencia deliberada. La mayoría pierde esta guerra, sin saber que está luchando. Desde la neurociencia, el deseo inmediato está gobernado por circuitos antiguos del cerebro, diseñados para la supervivencia, no para la trascendencia. Cada estímulo rápido, placer, distracción, validación, libera dopamina, no como recompensa por el logro, sino como anticipo. El cerebro aprende a preferir el sustituto del éxito antes que el éxito real. Napoleon Hill lo advirtió cuando habló del control del pensamiento sexual y emocional. Un concepto malinterpretado durante décadas. Hoy sabemos que se refería a la gestión de impulsos, a no permitir que la energía vital sea drenada por gratificaciones sin propósito. Imagine, en la escena, una persona con talento, ideas, capacidad real, pero su día está fragmentado, interrumpido, colonizado por estímulos. No está fallando, está siendo consumida lentamente. Las tradiciones antiguas fueron explícitas. En el cristianismo, la palabra tentación no significaba pecado, sino distracción del propósito. En el budismo, el deseo no es condenado por ser malo, sino por ser insaciable. En la filosofía estoica, el hombre esclavo no es el que obedece a otro, sino el que no puede gobernar sus impulsos. Los signos de alerta aparecen como escenas repetidas. Primero, la falsa sensación de productividad. Mucho movimiento, pocos resultados. El día termina con cansancio, pero sin avance real. Es el abismo de la ocupación vacía. Luego, la negociación constante consigo mismo. Solo hoy, me lo merezco. Mañana con más fuerza. No es descanso, es erosión. Cada concesión debilita la autoridad interna. Finalmente, aparece el síntoma más grave. La incapacidad de estar en silencio. La mente busca ruido para no enfrentar la incomodidad del enfoque profundo. El silencio mortal se vuelve insoportable. A nivel colectivo, esto se convierte en norma. Sociedades enteras celebran la distracción, premian la reacción rápida, castigan la profundidad. El resultado es una masa funcional pero desconectada de su potencia real. Un campo donde casi nadie logra nada significativo, aunque todos estén ocupados. El 2% hace algo radicalmente distinto. No confía en su estado emocional para actuar. No espera ganas. No negocia con impulsos. Construye rituales de disciplina que funcionan incluso cuando la mente protesta. La disciplina, no como castigo, sino como estructura de libertad. La neurociencia lo confirma. Los hábitos automatizados reducen la carga cognitiva y liberan energía para la creación profunda. El protocolo de protección aquí es severo. Primero, conciencia como escudo. Identifique cada impulso como lo que es una descarga química, no una orden divina. El impulso pide. La conciencia decide. Segundo, límite inmediato. Elimine sin negociación los estímulos que drenan su enfoque. No gradualmente, inmediatamente. El cerebro aprende rápido cuando no hay alternativa. Tercero, retirada estratégica del ruido. Bloques de silencio profundo, sin estímulos, sin consumo, sin validación. Al principio duele, luego fortalece, finalmente revela. El clímax filosófico de este cuarto secreto es austero y perturbador. La mayoría no fracasa por falta de talento. Fracasa porque delega su energía vital a placeres pequeños
que no construyen nada. Y cuando usted entiende esto, cada decisión trivial se vuelve un acto moral, y cada día, un campo de batalla silencioso. Hay un momento del que nadie habla, no aparece en libros de autoayuda, no se celebra en redes sociales. Es el instante en que ya no hay vuelta atrás. El quinto, último secreto del 2%, no tiene que ver con técnicas, hábitos o estrategias externas. Tiene que ver con algo más profundo y aterrador, la consolidación de una nueva identidad. Una que ya no puede convivir con la antigua, sin romperla por completo. Aquí es donde muchos se detienen para siempre. La neurociencia lo describe como un proceso de reconsolidación del yo. El cerebro, después de repetir decisiones alineadas con una visión superior, deja de considerarlas esfuerzo, y las integra como identidad. Ya no es alguien que intenta, es alguien que es. Y ese cambio, aunque poderoso, cobra un precio psicológico elevado. Napoleon Hill lo insinuó cuando habló de la decisión definitiva. No una meta flexible, no un deseo condicionado, una decisión que organiza toda la vida. Alrededor de un principio central, hoy sabemos que, una vez que el cerebro cruza cierto umbral de coherencia interna, traicionar esa identidad genera más dolor que sostenerla. Ese es el punto sin retorno. Imagine la escena final. Usted ya no discute consigo mismo. Ya no se motiva. Ya no se explica. Actúa. Y en ese silencio operativo, algo se pierde para siempre. La versión de usted que podía vivir a medias, que podía postergar, que podía esconderse detrás de excusas colectivas. Las tradiciones antiguas eran claras sobre esto. En el cristianismo, morir para renacer no era metáfora suave, era ruptura radical. En el budismo, el desapego final no es soltar objetos, sino soltar la imagen que uno tiene de sí mismo. En la filosofía clásica, el iniciado nunca vuelve a ser ciudadano común, se convierte en extranjero entre los suyos. Los signos de alerta aquí ya no son externos, son internos. Primero, una calma inquietante, ya no hay euforia, no hay drama, solo una claridad fría. El espejo oscurecido se ha roto, y lo que queda no siempre es cómodo de mirar. Luego, la pérdida de interés por conversaciones vacías, conflictos triviales, validaciones sociales, no por superioridad, sino por incompatibilidad. Dos frecuencias distintas no pueden ocupar el mismo espacio sin interferencia. Finalmente, aparece el síntoma más definitivo, la soledad lúcida, no la soledad del rechazo, sino la de la elección consciente. Pocas personas pueden caminar a su lado, no porque sean malas, sino porque no están listas para sostener ese nivel de responsabilidad interna, a nivel colectivo. El 2% cumple una función arquetípica, son los que sostienen visión cuando el grupo se disuelve en ruido. Los que mantienen dirección cuando la masa entra en pánico, no dominan por fuerza, sino por coherencia. Por eso, siempre son pocos. No es elitismo, es estructura. El protocolo de protección final no es técnico, es existencial. Primero, conciencia como escudo permanente. Vigile no solo sus acciones, sino sus intenciones. La sombra se vuelve más sutil a este nivel. El autoengaño aquí es más peligroso que nunca. Segundo, límite inmediato con la propia mediocridad pasada. No romantice quién fue. No negocie con nostalgias. El pasado no es refugio, es referencia superada. Tercero, retirada estratégica del personaje. Deje de actuar para ser comprendido. La verdad profunda no necesita audiencia, solo coherencia. El 2% no vive para ser visto, vive para ser exacto. Y ahora, el clímax final. Escuche esto como si fuera un eco que no se va. La mayoría vive toda su vida sin saber quién podría haber sido. El 2% lo descubre, y ya no puede fingir que no lo sabe. Ese conocimiento es libertad, y es condena, porque una vez que usted ve con claridad, cada concesión se siente como traición, cada excusa como una mentira, y cada día como una elección moral. Si llegó hasta aquí, ya no es espectador, algo en usted ya cruzó el umbral. Suscríbase ahora, no por hábito, no por entretenimiento, hágalo como un acto de alineación, porque este canal no está hecho para todos, está hecho para quienes ya no pueden vivir dormidos, aunque despertar duela. Y recuerde esto, cuando el silencio vuelva, esta noche, no todos están destinados a ser parte del 2%, pero nadie que descubra la verdad vuelve a dormir igual.